continuación a escuchar el siguiente informe confidencial extraordinario. Pongan atención con nuestro director nacional de noticias, Juan Bosaín. Le confieso, Juan Manuel, que esta noticia que he estado confirmando, reconfirmando, verificando y reverificando a lo largo de 10 días, me dejó pasmado. Oiga esto, a ver. La justicia de Estados Unidos intentó utilizar en la ciudad de Nueva York a extraditados colombianos para implicar en tráfico de narcóticos al almirante de la Armada Nacional de Colombia, Gabriel Arango Bachi. Como lo recordarán los colombianos, la Corte Suprema de Justicia, tras un largo proceso, sentenció el 3 de diciembre pasado que el almirante Arango Bachi es inocente y lo absolvió de los cargos que le hacían. Sin embargo, en los Estados Unidos, algunos, por lo menos 2 ciudadanos colombianos extraditados a ese país recibieron propuestas de la justicia de Estados Unidos para implicar a Arango Bachi en tráfico de narcóticos. Le voy a dar los datos más precisos que he podido obtener. En el mes de septiembre del año 2008, es decir, hace 1 año y medio, el fiscal del Distrito Sur de Nueva York, el distrito de Manhattan, el fiscal llamado Harold Baer, B-A-E-R, Harold Baer, le propuso en su despacho a un ciudadano colombiano que había sido extraditado, le propuso la libertad inmediata y $62,000 para que regresara a Colombia a cambio de que implicara en narcotráfico al almirante Arango Bachi. El detenido le respondió diciendo: yo ni siquiera conozco a Arango Bachi, nunca lo he visto. Lo dejaron 1 año y medio más en la cárcel. En febrero pasado, hace un mes largo, ese detenido fue deportado a Colombia. No había cargos contra él, estaba detenido sin cargos en la correccional de Nueva York. Y, repito, hace 1 año y medio, en septiembre del año 2008, un fiscal llamado Harold Baer, a cuyo cargo está la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, Manhattan, le propuso hace 1 año y medio libertad inmediata y $62,000 para regresar a Colombia si implicaba a Arango Bachi, y este hombre, cuyo nombre mantenemos en reserva por petición suya, accedió a hablar con el RCN siempre y cuando no se divulgara su nombre. Este hombre se negó y lo mantuvieron preso sin cargos 1 año y medio más hasta febrero pasado, hace un mes, cuando fue puesto en libertad. La propuesta de darle dinero y de ponerlo en libertad si implicaba a Arango Bachi en septiembre del 2008 le fue hecha a este colombiano por el fiscal Harold Baer en su propia oficina. Repito, en el despacho del fiscal Distrito Sur de Nueva York en Manhattan. El día que le hicieron la propuesta, además del fiscal Baer, estaban presentes algunos agentes y funcionarios de la DEA, la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, que participaban también de la propuesta al sugerirle, al proponerle, al ofrecerle que implicara a Arango Bachi, y el hombre se negó a hacerlo. El hombre está en Colombia de regreso desde hace 1 mes y medio, Juan Manuel. Tremendo, Juan, porque se une este hecho, digamos, a las dificultades y a las falsas acusaciones que en su momento existieron en contra del propio almirante Gabriel Arango Bachi, absuelto el 3 de diciembre del año pasado. Recuerde usted que como consecuencia de la absolución del almirante Arango Bachi, la Corte Suprema de Justicia determinó compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue al ministro de Defensa de la época, Juan Manuel Santos, y al comandante de la Armada, Guillermo Barrera. Este episodio
episodio entonces se une a otros más que ha tenido que enfrentar en materia judicial el almirante Arango Bachi. Yo le hago una pregunta a Juan Manuel. Sí, señor. No somos, ni usted ni yo, sino la Corte Suprema de Justicia, nada menos, la que tras un proceso detenido absolvió al señor Arango Bachi, ¿verdad? Sí, cómo no. Uno se pregunta, ¿qué interés tenía el fiscal Baer, Harold Baer, del Distrito Sur, Manhattan, en Nueva York, para ofrecerles a colombianos detenidos la libertad y hasta dinero en presencia de la DEA con tal de que declararan contra Arango Bachi, de que lo implicaran en narcotráfico? Mi pregunta es esta: ¿por qué quería la justicia de Estados Unidos implicar a toda costa a Arango Bachi en el caso del narcotráfico? Sí, es una inquietud que siempre ha surgido, y Juan, y que no es la primera vez que emerge, porque una vez se produjo el fallo de la Corte Suprema, hubo unas declaraciones extrañas del propio embajador de los Estados Unidos en Colombia, el señor William Brownfield, quien en su momento criticó el fallo de la Corte Suprema. Juan, y exacto, o sea, perdóname, dijo que le sorprendía el fallo, y después un informe del Departamento de Estado, fue verdad, Javier, de la Cancillería de los Estados Unidos en Washington, insistió en el tema de implicar por encima del fallo de la Corte colombiana, implicar a Arango Bachi, y ahora venimos a conocer esta historia, don Javier, la del fiscal Harold Baer. Sí, señor, y usted bien lo dice, Juan. Es que la DEA en su momento fue la encargada de estimular esa versión de que Arango Bachi tenía supuestas vinculaciones con el narcotráfico, pero el FBI, por su parte, le confirmó al Departamento de Estado que no había ninguna vinculación de esa índole, y por eso se entiende que el embajador Brownfield en determinado momento cometió el error que después tuvo que reconocer públicamente. Ese es el informe confidencial de hoy. Harold Baer, fiscal de los Estados Unidos, del sistema judicial americano, a cuyo cargo está el Distrito Sur de Nueva York en Manhattan, le ofreció a un colombiano del que había sido detenido y extraditado por narcotráfico, y a quien no pudieron hacerle cargos y tuvieron finalmente que ponerlo en libertad. Le propuso en septiembre del 2008 su libertad inmediata y hasta dinero en dólares para implicar a Arango Bachi. El detenido se negó porque dijo: ni siquiera lo he visto nunca en mi vida, no sé quién es Arango Bachi. Y lo dejaron entonces como una especie de castigo por no prestarse a esa colaboración. Lo dejaron 1 año y medio, además otro año y medio preso en Estados Unidos, y acaba de llegar a Colombia. RCN ha conversado con él y ha revisado los documentos y los ha confirmado. Los hemos confirmado con autoridades en Nueva York, en Bogotá, en Colombia en general. Juan, si me permite un agregado. Cuando se iba a producir la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que fue la absolución clara del almirante Arango Bachi, se dejó correr el rumor de que el almirante podría ser pedido en extradición, y en consecuencia se ejerció presión en ese complot ante la Corte Suprema de Justicia.